Tecnología fotónica. ¿Qué es? Ciencia que estudia la generación, control y detección de fotones en el espectro visible e infrarrojo, pero que también se extiende a otras porciones del espectro que influye a la ultravioleta. ¿Cómo funciona? Sustituye los electrones por fotones, que son las partículas que componen la luz. Reducido tamaño, consumen menos, velocidad de procesamiento más rápido, inconveniente, flujo de datos que tiene que convertirse previamente a electrones. Aplicaciones, sistemas de calibración y automatización, tecnología médica, sistemas de seguridad y defensa. Se considera una de las 5 tecnologías claves del futuro. Las fuentes de luz pueden ser primarias o secundarias, difusas o puntuales, luminosas naturales o artificiales de luz. El diodo láser emite luz por el principio de emisión estimulada, el cual surge cuando un fotón induce a un electrón que se encuentra en un estado excitado a pasar al estado de reposo. Este proceso está acompañado con la emisión de un fotón con la misma frecuencia y fase del fotón estimulante. Produce un haz de luz estrecho que es muy intenso, enfocado y puro. La aplicación básica que se ha dado al diodo láser es como fuente de alimentación lumínica para sistemas de telecomunicaciones de fibra óptica. Ventajas: emisión dirigida en una sola dirección. Monocromática. Se modula con facilidad. Tiene demanda para grabación óptica, impresión a alta velocidad, sistemas de distribución de datos, transmisión de datos y comunicaciones espaciales. Diodo láser DFB. Logra la emisión a temperatura ambiente, con potencias de salida de hasta 10 mV y con una relación de supresión del modo lateral de 31 decibelios. Aplicaciones espaciales. El diodo láser Fabry-Perot, constituido por una placa con dos superficies reflectantes o con dos espejos paralelos altamente reflectantes. Se determina su espectro de transmisión en función de la longitud de onda. Se utiliza para la reproducción de DVDs, para las aplicaciones de seguridad o medición de distancia. Láser de punto cuántico. Láser semiconductor que usa puntos cuánticos como el medio activo en su región de emisión de luz. Debido al apretado confinamiento de los portadores de carga en los puntos cuánticos, exhibe una estructura electrónica similar a la de los átomos. Aplicaciones comerciales. En la medicina. Tecnología de exhibición de imágenes. Espectros, estereoscopia y telecomunicaciones. Diodo láser de pozo cuántico. Diodo láser en el que la región activa del dispositivo es tan estrecho que se produce confinamiento cuántico. Longitud de onda mucho más larga que la de los diodos láser convencionales. Aplicaciones en el campo de la medicina, como tomografías, estereoscopias, bisturí láser, etc. Fibra óptica. Medio para transmitir luz entre dos puntos de una fibra y tiene un amplio uso en la comunicación, ya que tiene un ancho de banda más grande que los cables eléctricos. Se usan fibras en vez de alambres de metal porque las señales viajan a través de ellas con menos pérdida. La luz se mantiene en el núcleo debido al fenómeno de reflexión interna total que causa que la fibra actúe como una guía de ondas. Fibra multimodo y monomodo. Se utiliza para enlaces de aplicaciones superiores a 1000 metros. Multimodo. Esta es la monomodo, para aplicaciones superiores a 1000 metros. La multimodo. Se utiliza en el ámbito de la comunicación en distancias cortas. Fibra óptica de cristal fotónico. Material estructurado de forma que su función dieléctrica varíe periódicamente en el espacio. La fibra del cristal fotónico puede ser utilizada en aplicaciones de comunicaciones a través de fibra óptica, láser de fibra óptica, transmisiones de alta potencia y muchas otras áreas. Fibra óptica de plástico. Aplicaciones automovilísticas, aeronáuticas, uso industrial, iluminación, medicina, telecomunicaciones y mercado aeroespacial. También se aplica como solución al problema de no conseguir alta velocidad en los hogares, debido a la gran cantidad de elementos que se pueden conectar a la red. Ejemplo visual de las 4 fibras que hemos visto. Detectores ópticos, varios tipos, de rayo infrarrojo, de tipo puntual, láser, detector óptico análogo, detector óptico digital. Detectores sin gas, semiconductor constituido con una unión PNP, sensible a la incidencia de luz infrarroja, se polariza inversamente.
Los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, generan una corriente muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Amplificación óptica. Dispositivos que amplifica una óptica de la señal directamente, sin la necesidad de convertir primero en una señal eléctrica. Los amplificadores ópticos son importantes en la comunicación óptica y física del láser. Se utilizan como repetidores ópticos en los de larga distancia, cables de fibra óptica que transportan la mayor parte de los enlaces de telecomunicaciones del mundo. Amplificador óptico de fibra dopada de herbio. Se basa en el dopaje de herbio de la fibra óptica. El herbio es un elemento químico de la tabla periódica, perteneciente a los latánidos. Elemento trivalente, maleable, relativamente estable en el aire, no se oxida tan rápidamente como otros metales. Origina un característico espectro de absorción en el espectro visible, ultravioleta y cerca del infrarrojo. Bajo factor de ruido, baja sensibilidad al estado de polarización de la luz de entrada. Amplificador óptico SOA. Presenta mayor factor de ruido, menos ganancia, mayor sensibilidad a la polarización y son muy alineales cuando se operan a elevadas velocidades. Se utiliza para implementar puertas lógicas. Amplificadores Raman. Utilizan láser de bombeo para convertir a la fibra óptica en un medio de transmisión de banda ancha y ganancia distribuida. La fibra actúa como un amplificador óptico de gran longitud, proporcionando ganancias sobre las señales que se propagan por su interior. Los módulos amplificadores Raman deberían poseer una salida despolarizada para minimizar el ruido. Amplificador Raman en cascada. Se basa en la estimulada dispersión Raman, que consiste en que una frecuencia más baja, señal, induce la dispersión inelástica de un fotón de alta frecuencia, conocido como bomba, en un medio óptico de régimen no lineal. El fotón señal se produce con el exceso de energía resonante, pasa a los estados de vibración del medio. Este proceso permite la amplificación totalmente óptica. Sensor de fibra óptica. No se ve afectado por la interferencia de radiofrecuencias de comunicación inalámbrica y actividad de rayos. Se puede ubicar en lugares difíciles de alcanzar o de ver. Se puede enfocar para medir ubicaciones pequeñas o precisas. Sensores puntuales de fibra óptica. Existen de temperatura, desplazamiento, presión, tensión y universales, entre otros. Sensores cuasi distribuidos FBG. Se hace introduciendo una modulación periódica del índice de refracción en el núcleo de una pequeña sección de la fibra óptica. Debido a esta modulación se crea una fuerte reflexión en cierta longitud de onda llamada longitud de onda brava. Distintos tipos de sensores, por ejemplo, de tensión, temperatura, vibración de estructuras y máquinas, humedad, desplazamiento, características. Más común para análisis estructurales, para la medida de formaciones. Se adhieren a la estructura a estudiar. Sensores distribuidos. Utilizan la reflexión de la luz en un medio para realizar medidas. Esa reflexión es generada por imperfecciones en el medio. Ventajas. Amplio rango de medida, facilidad de montaje, compensación térmica. No le afectan las interferencias. Sensores ópticos aplicados a la electromedicina. Sensores de oxígeno paramagnético. Análisis fotométrico de gases. Correlación de filtro de gases. Sensores de flujo. Los primeros. El haz de luz sencillo de longitud de onda simple. Se utilizan cuando se necesita un transductor pequeño. La fuente luminosa se modula eléctricamente, de modo que no se necesita ningún motor ni filtros giratorios. Rápida respuesta, alta estabilidad y precisión, requerimiento mínimo de mantenimiento. Análisis fotométrico de gases. Haz de luz sencillo, doble longitud de onda. El detector mide la diferencia de absorción y emite una señal directamente proporcional a la concentración de gases. Rápida respuesta, efecto nulo de gases de fondo, alta estabilidad y precisión. Análisis, correlación de filtro de gas. Se utiliza cuando se requieren medidas extremadamente precisas de baja concentración o cuando los gases de fondo pueden interferir en la medida. Rápida respuesta, alta estabilidad y precisión, requisitos mínimos de mantenimiento. Análisis de oxígeno mediante óxido de circonio. El circonio permite medir el oxígeno presente en una mezcla gaseosa, fiable, económico, larga vida útil, muy rápido. Sensor de flujo. El gas atraviesa una malla que ofrece una determinada resistencia, que genera una diferencia de presión. Obtenemos el flujo midiendo la diferencia de presión a ambos lados de la malla. Sensor de hilo caliente. El funcionamiento se basa en un hilo de platino, el cual es calentado a temperatura constante por la corriente provista por un circuito electrónico. El hilo se enfría al pasar el gas, obligando al circuito a proveer mayor corriente para mantener la temperatura.
Sensor de flujo tipo vórtice. El gas pasa por un orificio creando vórtices que son medidos por ultrasonido. El grado de turbulencia es proporcional al flujo de gas que pasa por el orificio.